Aquí estamos, fieles a nuestra cita, les vamos a presentar y vamos a desarrollar a continuación nuestro espacio a debate. Hemos tenido, el receso evidente porque nos tocaba el miércoles santo, hemos dejado esa fecha, también tenemos el pleno el lunes, y evidentemente yo creo que hoy era el día. Así que, como digo, regresamos, lo hacemos de la mano de nuestros contertulios, los presentamos seguidamente, aunque me gustaría, como siempre, comentar algunos de los asuntos que han transcurrido en estas 2 semanas y media últimas. Comenzando por lo más reciente, la celebración del pleno de mes de abril, con la destitución que se conocía el miércoles anterior o que se firmaba el miércoles anterior por decreto de alcaldía del primer teniente de alcalde Alberto Mondaca. Todo ello se conoció en el pleno, se retransmitió en directo e íntegramente con las valoraciones oportunas de ese canal Doñana. Muchos otros asuntos, por ejemplo, ha seguido habiendo polémica, también ha traslucido en los medios el autobús urbano que conecta Almonte, el Rocío Mata Las Cañas, y ahí, las diferencias entre PSOE y Partido Popular. Se ha elegido un hermano mayor para la Romería del Rocío, la persona de Juan Francisco Cáceres, les damos la enhorabuena también desde este espacio. Más asuntos en clave regional, las negociaciones entre Partido Socialista e Izquierda Unida para configurar el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía. Ha tenido lugar la Semana Santa, también se celebró con anterioridad el pleno en el que se aprobó de hecho el plan de ajuste y el pago a proveedores, algo que ahora debatiremos si ha quedado en solfa, si ha quedado en cuestión por los acontecimientos políticos que han tenido lugar posteriormente. Tuvo lugar la huelga, más contenidos, el resultado de las elecciones andaluzas que nos dio pie para el último debate, se realizó precisamente el domingo 25 de marzo y ese podría ser el resumen. Como siempre, eligen los temas, nuestros contertulios, a partir de ahí una primera valoración, siempre en los códigos de tiempo que más o menos tenemos establecidos. Fernando Bejerano. Buenas tardes. Lo que es lógico, uno pensaba que cuando viniese este debate íbamos a hablar ya con más calma y con más tranquilidad de los resultados de las elecciones autonómicas, porque aquella noche que estuvimos aquí, fue una impresión muy a pie de urna y por lo tanto no con un análisis. Ahora era tiempo de hacer un análisis profundo, pero el pleno del lunes ha marcado evidentemente la vida actual política y la futura vida política de este ayuntamiento. Por lo tanto, creo que será interesante hablar de ese tema, analizar la dimisión de Alberto o la expulsión, cada uno lo dirá como crea conveniente, la situación en que se queda el ayuntamiento, y a mí particularmente me gustaría hablar de este tema para transmitir a los ciudadanos mucha tranquilidad, que lo que ha ocurrido no es nada más que una situación de una valoración personal y que no va a trascender en otros sentidos. Ya tendremos tiempo de ampliar esto. Muy bien. Saludamos. La verdad es que estábamos echándole el lazo desde algunos debates anteriores y nos felicitamos desde luego por contar con Miguel Ventura. Lo agradecemos sinceramente que forme parte de este equipo de tertulianos y con las buenas noches también por delante. Valoración a bote pronto y temas que sea pertinente desde su opinión poder. Buenas noches a todos y a todas. Buenas noches a mis contertulios. Esto de las tertulias es una cosa interesante porque uno empieza a moverse en su salsa. Yo no tengo datos políticos de ningún tipo, no conozco de los entresijos de la vida municipal, no estoy sometido a ningún partido ni a ninguna disciplina, estoy sometido a mi familia y a mis clientes, evidentemente, porque vivo del pueblo de Almonte. Entonces, mis opiniones aquí van a ser las opiniones de libre, intentaré ser lo más honesto posible en mi comportamiento, partiendo siempre de un respeto total y absoluto a las personas, pero con total libertad para criticar sus actos y su capacidad o sus resultados en la gestión de la vida municipal. Así que bienvenidos a este programa, gracias a Televisión Doñana. Espero que siga respirando por mucho tiempo aire fresco en estas ventanas que se nos acercan a todos los hogares. Y cuando queráis, mis temas, para mí, más importante que la vida municipal, ten en cuenta que a la vida municipal llegan casi los coletazos del resto de la vida. La gente es como un tsunami, la gente no valora cuando se produce el terremoto hasta que la ola no llega a nosotros. Todo lo que estamos viviendo en la vida municipal son los coletazos de un sistema que está fallando,
pero no porque el sistema falle, sino porque las personas que están encargados de gestionar están en cierta forma con un egocéntrico, es decir, se están mirando el ombligo y están dejando un poquito atrás la verdadera gente de a pie, los que trabajan aquí, a ti y concretamente a mí, que también me siento un ciudadano de a pie. Así que cualquier tema que toméis, siempre creo que lo interesante es tomarlo desde la luz de acontecimientos que están por encima y de decisiones que muchas veces se escapan a nosotros mismos. Y que por mucho que queramos arreglarla desde la vida municipal, no vamos a tener ni capacidad ni dinero para poderlo hacer. Gracias de nuevo. Bueno, pues gracias por enriquecer el debate con tus aportaciones, Miguel, y por supuesto todos vamos a opinar, todos vamos a hablar y yo creo que eso es en definitiva pues esa riqueza que podemos sacar, ¿no?, de este espacio de tertulia. Antonia Báñez, buenas noches. Buenas noches. ¿Temas? Yo creo que el tema de más actualidad y que está en boca de todos los almonteños, por lo menos así me lo hacen a mí llegar cuando voy por la calle, es la expulsión o la ida o como lo queramos llamar de don Alberto Mondaca. Y me vaya a perdonar que yo hoy lo que tenga que decir lo voy a leer. Me duele la cabeza y no me encuentro hoy muy bien, con lo cual me cortáis cuando queráis, pero voy a leer. Bueno, venga, bueno, pues también se acepta y se agradece desde luego. Va a cerrar el primer turno con la aportación de temas que siempre solicitamos a los tertulianos, bueno, en esta oportunidad, político en activo, para dar cuenta desde el equipo de gobierno, como es costumbre del espacio, José Carlos Curto, buenas noches. Buenas noches. ¿De qué hablaríamos, en su opinión? Pues, bueno, por supuesto que el tema fundamental y la gran preocupación del equipo de gobierno es la expulsión que tuvo lugar el pasado miércoles de Semana Santa y cesión de todos los cargos que tenía Alberto Mondaca, el primer teniente alcalde. Creo que es ya lo dijimos, un hecho histórico que ha pasado en la política del monte y creo que los ciudadanos deben de tener sus explicaciones oportunas y creo que este foro es magnífico para hacerlo. No me gustaría pasar sin decir el tema del autobús urbano, ese bulo que ha creado el PSOE de que si se iba a quitar o no se iba a quitar, totalmente un bulo electoralista. Y bueno, como también tú comentabas, el tema del plan de ajuste que se llevó el día 30 a ese pleno extraordinario, como mandaba el Ministerio, para poder sanear las cuentas quebradas de este ayuntamiento, y que creo que todo el esfuerzo que ha hecho este equipo de gobierno, la intervención municipal, la tesorería y el departamento de rentas para poder sacar ese plan de ajustes que pueda llevar al ayuntamiento adelante, una persona se lo cargó en el pasado pleno. Entonces yo creo que también es importante que hablemos de ello. Bueno, pues todo está interrelacionado. Nosotros vamos a decir, como siempre, que aquí está quien quiere estar y que, por supuesto, cualquier persona puede dirigirse a Canal Doñana para presentar su deseo de formar parte de la tertulia. Es algo que desde el principio hemos mantenido, sostenemos y sostendremos. Bueno, están los temas ya sobre la mesa, están los invitados, los tertulianos presentados. Bueno, los asuntos, pues creo que se han definido por sí solos y además hay una gran avidez de la ciudadanía del Monte del Rocío Matalascañas, también del Condado, por saber más. La presencia en prensa ha sido tremenda de este tema, así que comenzamos a situar de nuevo en una ronda, si os parece oportuno, cuáles son esos puntos concretos en los que tenemos que hablar. Bueno, ha hablado el representante del equipo de gobierno de expulsión, se ha hablado de dimisión. A partir de ahí, Fernando, te solicito también pues entrar un poquito más en materia. Sí. Yo a un tema que ha dicho Curto sobre el autobús tampoco le daría mayor importancia porque el ciudadano está subiéndose en el autobús, por lo tanto lo desmentido por sí solo no tiene más trascendencia seguir insistiendo en ello. Cada uno ve quién ha dicho la verdad y la mentira. Pero sobre la situación panorámica de la política municipal, cómo ha quedado con la dimisión o expulsión, y yo no voy a entrar en la calificación de Alberto Mondaca al dejar una situación incierta, me gustaría decir dos cosas. En primer lugar, que esta situación no garantiza ni posibilita una moción de censura.
Por tanto, tranquilos los ciudadanos que el equipo de gobierno actual puede seguir trabajando, si quiere el equipo de gobierno actual seguir trabajando sin ningún tipo de problemas, porque la ley impide que se presente una moción de censura. En segundo lugar, que esto es la democracia, que haya diversidad de opiniones, que haya pluralidad de opiniones y que la única consecuencia que va a tener esto es que tiene que haber más diálogo, nada más, que tiene que haber más intervinientes en este diálogo político para llegar a acuerdos. Bueno, pues un pequeño esfuerzo más que se le piden a los que están ahora, tanto gobernando como en la oposición, que hay que hacer un esfuerzo más en contar con una opinión más a la hora de tomar decisiones, pero eso en la democracia es lo más bueno y lo más sano del mundo. Después podemos entrar en la valoración ya de las actitudes y de los comportamientos. En primer lugar, decir que la actitud de Alberto ha sido utilizar, y digo por la Real Academia, el ser un tránsfuga, pero eso no es priorativo de insulto, eso es que la ley dice que aquel que se pasa de un grupo a otro grupo, sea partido político, sea grupo de composición municipal, se llama tránsfuga. No tiene más sentido, no tiene otra calificación y por eso que nadie entienda que cuando se utiliza la palabra tránsfuga se está insultando a nadie. En ese sentido, su situación actual es tránsfuga, porque ha pasado de un grupo político al que pertenecía a otro. Y por hacer una comparación en la diferencia, aquí tenemos a una compañera tertuliana que fue miembro con la lectura anterior conmigo, ella pertenecía a un grupo político, pero al disolverse el grupo pasaron al grupo no adscrito, pero eso no es transfugismo, eso es porque desaparece el grupo. Aquí no, el grupo sigue existiendo, el Partido Popular, y un miembro de ellos se pasa a otro grupo. Está en su libre decisión, en la democracia, la libertad, pero eso se llama tránsfuga y ya está, no hay que decir es que le está insultando por decirle tránsfuga, no hay eso. Y eso es lo que va a conllevar, más diálogo, más entendimiento, llegar a acuerdos y ya en la próxima intervención veremos esa repercusión en el primer pleno. Por supuesto, en cuanto queráis tomar la palabra, también le saludo especialmente a Miguel, pues adelante. Veía a José Carlos Curto tomando muchas anotaciones, así que le pido su intervención y después, alternativamente, como queráis. Pues sí, a ver, no lo veo tan bueno ni tan claro como ha dicho Fernando. Sí es cierto que el diálogo, como existe actualmente con el resto de los grupos políticos, tanto Izquierda Unida como PSOE, se va a llevar a cabo, y si tenemos que hablar con este tránsfuga, como ha dicho Fernando, que no hay que tener miedo a decirlo, sino simplemente él ha hecho una acción y esa acción se llama transfugismo y no hay que darle más vuelta de hoja, ni es un insulto, ni es nada, como ha dicho Fernando. Pero creo que va a ser mucho más complicado poder dialogar con esa persona, porque a la hora de expulsarlo del grupo municipal, por motivos que ya se explicaron en el pleno, ya hemos notado que las conversaciones y los intentos que hemos tenido para ello no han sido nada fructíferos y bastante complicados. Y como repetía antes, ya en el pleno dio bastantes muestras de que no nos lo iba a poner nada fácil. Hablando con el alcalde de forma déspota y demás acciones que creo que todo el pueblo vio. También me gustaría decir que sí es cierto de tranquilizar a los ciudadanos, que por supuesto la gestión y la lucha diaria y el esfuerzo para seguir con la gestión diaria y con todas las circunstancias que eso conlleva, el equipo de gobierno lo va a hacer, mermado con una baja. Ha habido compañeros que hemos asumido responsabilidades que tenía Alberto Mondaca y así lo vamos a hacer, vamos a llevarlo para adelante. La gestión no se va a parar en ningún momento. Y lo que queremos es que esto tire para adelante. Si tenemos que tener más esfuerzo y arrimar más el hombro y echar más horas de las que estamos echando ahora, pues así lo haremos. Sí me gustaría destacar una cosa, porque creo que es importante y son comunicaciones de fuentes muy veraces, que como podemos ver no va a ser tan sencillo esas negociaciones. Es que lo último que sabemos es que este señor, Alberto Mondaca, ya ha tenido conversaciones previas con el PSOE, con don Francisco Bella, antes de este último pleno. La verdad que las conversaciones no sabemos el contenido que se habló porque no estábamos allí. Sí es cierto que las personas que nos lo han dicho son personas de confianza y que sabemos que es cierto, que no es un bulo que estamos creando. Y bueno, aunque no sabemos el contenido de qué se habló, como bien decía antes, sus reacciones en el pleno, como el voto en contra a ese plan de ajustes que antes decía que sí y ahora dijo que no,
puede ver el devenir que va a tener esa actitud. Y bueno. Vamos a seguir con la ronda. Antonia. Bien. La prepotencia y el egocentrismo de algunos seres humanos es incompatible con lo que debe ser el principio fundamental del servicio público cuando se entra en política. Este debería ser trabajar por el bien común, objetivo fundamental del político, y sin este objetivo, bajo ningún pretexto, nadie debería entrar en política. Valores como la humildad, el compromiso y la eficacia en la gestión que se realice en el momento que te toque vivir. La soberbia y el orgullo son antagónicos a los valores antes dichos e incompatibles con la labor que debería hacer un buen político. Y con esto hacemos un flaco favor a la democracia y a la credibilidad de la política con respecto al pueblo. El político es un servidor público, debe ser una persona con afán de servicio a la comunidad, de buscar el bien de todos y gestionar lo mejor posible el área que le toque en ese momento. A veces esta labor es dura e ingrata, pero no por ello debemos creernos los mejores. Siempre hay que mejorar. Cuando alguien dice yo soy, se está personalizando demasiado esa faceta de la vida que te toca en ese momento vivir. Y en poco tiempo ese yo soy se transforma en nada. Ese ídolo que nos hemos creado se cae, porque en la vida todos somos iguales y nuestra obligación es ayudar, sobre todo ahora, ante la situación que estamos. Creo que la actitud tomada por don Alberto no es lo que conviene al pueblo. Debemos todos, y no solo los políticos, unirnos con un único objetivo: solidaridad, y confiar en el grupo de gestores que en este momento les toca gobernar. Bueno, pues agradecemos la intervención. Antonia, Miguel, te he visto también apuntando muchas cosas. Me remito a lo primero. Sí. Listas abiertas, listas cerradas. Cuando hay una lista abierta, tú votas al individuo. Y el individuo sí es dueño de ese poder que le da el pueblo con el voto, esa capacidad de decisión para trabajar en la comunidad. Lista cerrada. Un partido decide una lista, pone un hombre detrás de otro y se vota a la sigla, se vota a la ideología y al entorno que cubre ese partido, que se supone se representa esa lista. Hay una discordancia entre esto y lo que después la ley electoral dice. Es decir, que a nivel de crearse la lista y de votarse, se vota al partido y a los que voluntariamente o de forma aleatoria, como el partido ya ha decidido, se han puesto en esa lista. Lo que significa que esa sigla para la votación es del partido, es decir, esos votos para la votación es del partido. Y después está la incongruencia que cuando ese señor decide cambiar de partido o cambiar de grupo o cambiar de ideología, ojo, con todo el legítimo derecho que le da a cada uno opinar en cada momento de la forma que quiera, ni por eso se va a hacer mejor ni peor. Es decir, las condiciones personales, económicos o de presión o no presión que haya recibido el individuo ha hecho un ejercicio de su libertad, que la ley lo contempla. Pero si hubiese sido una lista abierta, este señor sí podía decir, yo soy propietario de ese poder que me otorga el pueblo en los votos, porque ha sido a mi persona. Yo creo que esto es una cosa muy clara. En este sentido, de esos barros, de esos lodos vienen estos barros. Esa lista ha sido cerrada, por tanto, por muchos argumentos que me se den a mí, moralmente, la lista es del partido y los puestos son del partido. Y para usted renunciar a ese partido, tiene que renunciar a los votos que se le ha otorgado a ese partido. Con eso creo que mi opinión creo que es totalmente clarísima y diáfana. A lo que ha comentado Antoñi, me parece, Antoñi, que estamos hablando de un cuento de hadas. Tú has contado un político santo, virtuoso. Hoy por hoy ni somos santos ni somos virtuosos. Pero hay una mínima voluntad que la gente debe de captar en los políticos, porque la gente no son tontas. Y entonces tú sabes de sobra cuando estás frente a un individuo, si ese individuo tiene una mínima dignidad en lo que expresa y una mínima coherencia. Y cuando el individuo tiene dignidad y coherencia, se le adivina en sus palabras el discurso que tiene detrás. No hay que insultar a nadie ni molestarse con nadie. En cuanto a lo de los 10 millones, yo realmente pienso que aparte del transfugismo, que si se va, que si no va, lo importante es preguntarle a los del equipo de gobierno y a los que estáis más cercanos si van a llegar realmente una refinanciación al pueblo y si los pequeños empresarios o los pequeños constructores que hay, los talleres mecánicos, los de pinturas, las imprentas, toda esta gente, ¿van a cobrar o no van a poder cobrar? Yo sé que puede haber argumentos para no pedir 10 millones de pesetas. Este chico, yo le llamo chico porque lo conozco desde mucho tiempo. Fernando, él sabe que me ha llevado durante mucho tiempo la contabilidad y él sabía que cuando hay una deuda de unas proporciones grandes, todo lo que se puede hacer es aplazarla, porque no puede uno ignorarla so pena de caer en el impago y caer pues en una insolvencia, que eso sería desastroso para este pueblo y para cualquier empresa.
nuestra. Entonces, la idea está en que si se llevó por primera vez al pleno ese plan y se aprobó, y si se llevó por segunda vez el pleno y no se aprobó, ¿qué impedimentos reales pone el equipo que ha votado en contra? Los chicos que han votado en contra, tanto sin Chico Mondaca como los de, ¿qué argumentos pone realmente para no ponerlo? Porque yo en el pleno no me quedó claro, porque en un momento determinado yo me imagino que una subida del IAE, del IBI, una subida de la contribución que se hacía en función de unos números de ahora, pero nadie explicó con números. Mire usted, su casa vale 10 y como 10 va a pagar 5. Y cuando se le suma un 10%, pues va a ser el 10%, el de 15. Pero si su casa va a valer 5, porque allá no va a valer 10, el 10% no va a ser 10. No sé si me explico. Vale, bueno, yo creo que hay una persona que estuvo en el pleno y una persona que estuvo cerca, como persona que va siguiendo los temas políticos. Así que, ¿te parece, Fernando? Sí. ¿Entrar ahí? Venga. Vamos a ver. Son tantas opiniones. Yo, en primer lugar, después de lo que he dicho anteriormente, ahora ya como valoración personal, yo creo que Alberto Mondaca se ha equivocado. No es que haya cometido ningún delito ni nada, pero creo que ha actuado equivocadamente. Las diferencias o discrepancias que haya podido tener dentro del equipo de gobierno, sean las que sean, no doy la razón a unos ni a otros, sino que evidentemente si no estoy conforme en el grupo que estoy, lo lógico es irme a casa y dejar que otros actúen, porque la posición que él queda en una posición incoherente en el sentido de que si realmente quiere actuar en contra del equipo de gobierno, es una incoherencia actuar ahora en contra de lo que tú mismo propusiste. Es decir, él mismo propuso el plan de ajuste, por lo tanto va a quedar en una situación verdaderamente un poco esperpéntica, políticamente hablando. En cuanto a la situación que se puede dar con que no se haya aprobado eso, vamos, el plan de ajuste está aprobado. La cuestión ahora es cumplir ese plan de ajuste. Para cumplirlo, el equipo de gobierno tendrá que presentar una serie de medidas, y esa serie de medidas, entre ellas estaba la nueva ponencia de valores. No, la subida ya está subida. La ponencia de valores, que también nos gustaría, y Alberto podrá ayudarme en esto, a explicarle a los ciudadanos qué es lo que pretende la ponencia de valores. Fijaros, antes el Ministerio, que es el que da el valor a las viviendas, decía el centro de los pueblos es el más caro. A medida que se vayan retirando las zonas hacia el exterior, son más baratas. Eso hace años, los pueblos, era verdad. La vida o las personas con más poder y sus mejores viviendas estaban en el centro y después iban construyendo corralones fuera y eso tenía menos valor. Pero hoy en día no, hoy se ha crecido tan desmesuradamente que las grandes urbanizaciones y las buenas urbanizaciones se hacen en el exterior. Por lo tanto, esa política de que lo que está fuera vale menos que lo que está dentro es incierta. Entonces hay que cambiar el criterio y eso es lo que se pretende con la nueva ponencia. Es decir, las nuevas viviendas que están urbanizadas, que pueden ser urbanizaciones de vivienda de protección oficial y tendrán un valor más bajo, pero hay viviendas de lujo que están construidas en el exterior y tienen que valorarse en el sentido de lo que valen las viviendas, no porque estén fuera ya valen menos. Y hay casas que están en el centro del pueblo, que están casi derruyéndose, que no tienen casi valor ya ninguno material y están pagando porque están en el centro una contribución. Eso es la ponencia de valores, volver a decir qué es lo que valen los metros, en qué sitio y por qué. Y con eso volver a estudiar los valores de cada. Eso va a suponer que a muchas viviendas que ahora mismo pagan muy poco, pues se le va a subir, y a otras que pagan una cantidad, pues se le va a bajar. ¿Eso en qué repercute en la recaudación? Primero, en la actualización del padrón, que hay mucha gente que no paga contribución. En segundo, que hay gente que están pagando como suelo rústico todavía y tienen ya su vivienda. En tercer lugar, que al actualizar todo esto, pues va a suponer más ingresos. Y que en 10 años, que es el plan de ajuste, es evidente que el IPC y la vida va a ir subiendo y por lo tanto se va a ir encareciendo. Esta nueva ponencia de valores que se haría en el 2015 para ponerlo en práctica en el 2016, pues podemos valorar todo lo que queramos. Yo supongo que va a ingresar más el ayuntamiento, pero no porque le subamos a todos los ciudadanos, sino porque la realidad nuevamente valorada va a suponer más ingresos y va a crear más justicia en ese reparto. Por lo tanto, se puede utilizar de la forma que quiera, pero la realidad es esa, y la legalidad es esa, ponencia de valores es eso. Otra cosa es subir el 20%, a todo el mundo por igual, y sigue cometiéndose la injusticia, además de subir mucho, de que el que paga más de lo que le corresponde va a seguir subiéndole más de lo que le corresponde. La ponencia de valores trata de ejercer una justicia. Es verdad que el Partido Socialista tenía una ponencia de valores hecha y que estaba encima de la mesa cuando entró el nuevo equipo de gobierno. Lo que pasa es que no nos había dado tiempo a estudiarla
Y al equipo de gobierno de Izquierda Unida le pidió, por favor, retirar esa ponencia, porque teníamos 20 días para contestar al Ministerio y en 20 días no podíamos estudiar si se había hecho bien o no, o compartíamos los criterios que se habían utilizado. Y se echó para atrás, pero una vez paralizado eso, porque era inminente, y o lo tomaba o lo dejaba, decidimos dejarlo. Pero evidentemente hay que hacer esa justicia, hay que realizar esa justicia con los ciudadanos a la hora de pagar la contribución, y por lo tanto hay que hacerla. Será ahora, será en el 2015 o será en el 2020, pero alguna vez habrá que hacerlo. Y cuanto antes la hagamos, antes se hará esa justicia. Esto del plan de ajuste ha precipitado ese proceso. Y lo que ha ocurrido el otro día es no aprobar eso, no realizar esa ponencia de valores. ¿Con esto qué se está haciendo? Pues señores ciudadanos, los que ganan más y tienen mejores viviendas van a seguir pagando menos que los que ganan menos y tienen peores viviendas. Pues usted aplique no a quien no lo va a ejecutar, sino a quien ha impedido que se ejecute. Entiendo. Bueno, la segunda parte de esta petición de información de Miguel Ventura la va a llevar a cabo José Carlos Curto, pero va a ser después de 2 anuncios, porque creo que además hay mucho de qué hablar a partir de lo que se trasladó en el Pleno, con bueno, pues esta circunstancia en el aire o desestimada a partir de la votación. Así que publicidad, pero nada, y regresamos con las palabras del concejal de Hacienda. Aquí estamos. Bueno, tenemos incluso alguna que otra pregunta de telespectadores. Lo agradecemos siempre porque forman parte activa, queremos que sea así, de este programa a debate. Habíamos dejado a José Carlos Curto, el concejal de Hacienda. Se había hablado de un tema importantísimo, así que, sin más, adelante. Pues muy bien, gracias, Pepe. Lo primero que me quería comentar después de esta breve pausa y de todos los temas que se han dejado encima de la mesa, es decir que se ha rumoreado, se ha dicho que cuáles fueron los motivos de esa expulsión, porque fue una expulsión clara que hizo el Partido Popular, el Grupo Municipal del Partido Popular, al primer teniente alcalde, ex primer teniente alcalde, Alberto Mondaca. Luego él presentó a última hora, horas antes del Pleno, su renuncia para ir a los no adscritos, pero ya desde el miércoles estaba esa expulsión hecha. Y me gustaría decir que se le ofreció una salida digna. El alcalde, en sus conversaciones con él, le ofreció una salida digna. Y quiero que me entiendan que una salida digna no es, como dijo él, un chantaje. En ningún momento le hemos hecho ningún tipo de chantaje a este señor para que se fuera y entregara el acta como él quiso manifestar en el Pleno. Una salida digna es para que otro concejal que se presentó en esa lista del PP, porque los votos iban dirigidos a José Antonio Domínguez Iglesias, que era el candidato principal del Partido Popular, él formaba parte de esa lista, por lo tanto él debía de haber entregado esa acta, tener una salida digna, no es ningún chantaje, sino una salida digna, y que el siguiente de esa lista, de esos 23 que iban en esa lista, pudiera correr turno y poder ejercer sus funciones como concejal, que para eso se presentó a esa lista. Entonces, se le ofreció, él no la quiso, hemos visto ya la decisión que ha tomado, y en el Pleno él decía que no se había sentido a gusto, que por eso se iba, por temas personales, que él no estaba a gusto en el grupo. Y quiero dejar totalmente claro, y mis compañeros lo podrán corroborar si se lo preguntáis, que los que no estábamos a gusto éramos ninguno de los concejales, incluido este que le está hablando.
porque no vamos a tolerar, somos un grupo de personas jóvenes y no vamos a tolerar el ordeno y mando, las voces, las exigencias, ningún tipo de esas cosas vamos a tolerar ninguno de los miembros que estamos ahí, ya que el señor alcalde, José Antonio Domínguez Iglesias, no nos lo hace. Es una persona que dialoga, que te deja expresarte, que te deja tomar tus decisiones. Si existe una manzana podrida, dentro de un canasto, lo que hay que hacer es quitarla, porque como decía mi madre, hijo, todos los profesores malos y tú bueno, no puede ser. ¿Será que no estudia, no? ¿O 8 personas van a estar equivocadas y una no? No puede ser. Ese es el motivo real, porque todos los compañeros sí lo hemos manifestado. José Antonio lo explicó. Él ha hecho una serie de entrevistas, cogió, como yo siempre me gusta hacer, el símil taurino, el toro por los cuernos, y de esas entrevistas salió esa historia. Además es que en el pleno fue hipócrita, porque donde dije digo, digo Diego. Él presenta, como ha dicho Fernando, ese plan de ajustes, y ahora va y se lo carga. Un trabajo para el pueblo se lo carga. Y es que al votar en contra esa medida, ha echado abajo de que un montón de empresas, posiblemente, digo posiblemente, no vayan a cobrar, y esos 10 millones de euros no sean ingresados en el Ayuntamiento de Almonte, esos 10 millones de euros no sean ingresados en el Ayuntamiento de Almonte. Y yo creo que yo invitaría a que esas personas que han votado en contra, las empresas le pidan explicaciones, porque querrán cobrar, como decía antes Miguel, para poder pagar sus deudas, que también las tendrán, poder pagar a sus empleados, que también los tendrán, y así dinamizar la economía. Y luego, referente al tema de la ponencia de valores, es cierto lo que dice Fernando Bejarano, que simplemente lo que se ha hecho es una de las medidas del plan de ajustes, que tiene varias, como ya desgranamos, tenía 17 medidas, diferentes de ingresos y diferentes de gastos. Esta es la primera que se lleva, porque lo que se aprueba en aquel pleno es el plan de ajustes que proponemos, y esas medidas hay que irlas aprobando pleno a pleno, cada una, porque así lo exige, que tiene que llevarlo el máximo órgano, que es el pleno. Y así llevamos la primera, que era la ponencia de valores, que no es más lo que hace la ponencia de valores, que es hacer que todas esas propiedades y esas viviendas que tienen los ciudadanos paguen de manera justa. No es más, simplemente actualizar los valores, como decía Fernando, los que estén en el casco, a los que están fuera, en la periferia. Quien tuviera un corralón y ahora tenga una casa, no pagaba, ahora que pague, es actualizar y que todo el mundo pague de manera justa lo que tiene que pagar. No es más eso que una ponencia de valores. Y si es cierto que el PSOE ya la tenía preparada para ahora. Si no lo hubiéramos parado, no lo hubiéramos dialogado con los representantes de Izquierda Unida, se hubiera dejado para analizarla más, ahora ya el pueblo lo estaría pagando, y con valores mucho más altos, porque quiero recordar que esto es para el 2016, entraría en vigor el 1 de enero del 2016, que si esto sigue así, y es la tendencia que tiene, los valores van a seguir bajando, o sea que estarían mucho más bajos que lo que están ahora. Muy bien, bueno, Antonia. Venga. Bien, sigo con mi lectura, perdonen, pero me duele la cabeza. Bien, don Alberto pasa a concejal no adscrito, no pertenece ahora a ningún grupo político, va de independiente. Podría haber ido con ellos, con el grupo independiente que se presentó, ya que don Alberto no era del PP, pero se presenta en las listas del PP, y esa lista sale con 9 concejales, y ahí, junto con el apoyo de Izquierda Unida, empiezan a gobernar. Y con la ética que debe caracterizar a todos los que se presentan en una lista, deben apoyar a este grupo, no boicotearlo, como hizo en el pleno anterior, votando en contra de lo que una semana antes votó a favor. Esta decisión perjudica gravemente al pueblo de Almonte. Ahora el grupo que gobierna lo tiene bastante difícil. Lo están haciendo bien, limpiamente, con el apoyo de Izquierda Unida. Intentan sacar adelante Almonte, pero no tienen una varita mágica, y menos sin un duro. Las arcas municipales y muchas deudas. Gobernar con dinero es fácil, con ninguno muy difícil. Debemos apoyar a los que gobiernan y darles la oportunidad que demuestren de lo que son capaces a pesar de las dificultades. Son un grupo con ilusión, de gente joven, sin nada que les manchen detrás. Les ha tocado viajar en tiempo de vacas flacas. Tenemos que darle una oportunidad. Tenemos que estar todos con ellos. Y mucho ánimo y mucha ilusión. Creo que juntos lo conseguiremos, y si todos queremos, podremos conseguirlo. Bueno, pues es el terreno de las opiniones, Miguel. Muy bonita la opinión.
No, yo quiero ser pragmático. Vuelvo a repetir, una de las medidas de ese plan de ajuste, gracias al mal uso de los votos de este señor, al mal uso, porque los votos son del PP, que yo creo que lo he dejado claro antes, sale una moción que yo para nada he visto una alternativa por parte de la oposición. Es decir, yo he visto una explicación lógica sensata por parte del equipo que gobierna y de la oposición de Izquierda Unida. Pero yo, esa es una contramedida, es decir, una solución, porque es muy bonito hablar en política vamos a apoyar todo, pero realmente, técnicamente, mire usted, esto no se puede hacer por esto, por esto, por esto. Hay que hacer esto, esto y esto. Pero no. Si el TVO no me gusta, el TVO para mí, el TVO para ti, porque cuando éramos chicos los hermanos, la mamá rompe el TVO para nadie. Eso es una falta de madurez y una falta de enanez mental política por parte de la oposición que no me explico porque veo que hay gente, vamos, yo os digo, muchas veces no me entero de la afiliación política de la gente hasta que no las veo, o de concejal, o en unas listas electorales porque vienen en la etiquetita, si no, jamás en la vida, y creo que eso es un valor que tengo, a mí en la vida miro a la gente pensando el color del político que tiene, pero en este momento yo veo que en una situación en la que se habla de valores etéreos, de hay que pactar, hay que apoyar el hombro, eso de apoyar el hombro, que pactar, que dialogar, tiene que ser medidas muy claras, muy concretas. Yo esas medidas claras y concretas, aunque no comparto con muchas ideas de Izquierda Unida, a nivel de políticas ya de sistemas de Estado, o de gestión, o de modelo, pero a nivel de concreción, yo valoro muchísimo la gestión de Izquierda Unida, porque los chicos de Izquierda Unida están dando, guste o no nos guste, soluciones muy concretas. Entonces yo le pido al otro partido que está en la oposición también, que cuando hable y gestione, dé una solución y una opción concreta. También es verdad que el Ayuntamiento de Almonte, ahora mismo, con la situación que tiene, veo que está apagando fuego, pero que no está haciendo nada por replantar el bosque. Hay una sensación generalizada de que quizás no funcione bien la política de comunicación, pero hay una sensación generalizada que en el Ayuntamiento no pasa nada, con todo lo que está pasando. Entonces, quizás se deba a que realmente cuando hay un pleno, las explicaciones a nivel popular, las explicaciones no sean lo suficientemente nítidas y el proyecto que tenemos de economía para el monte no esté suficientemente claro. Porque, por ejemplo, a nivel económico, en uno de los plenos de Izquierda Unida se hablaba de una economía de agrícola tradicional, utópica, romántica, muy bonita, pero que realmente necesitaría confrontarla con la situación real de la economía, con la globalización y con las nuevas tecnologías y hacer una simbiosis. Entonces, yo veo que todo ese esfuerzo, se lo veo a toda la clase política, el esfuerzo realmente de esa simbiosis, es decir, vamos a ponernos realmente a estudiar qué podemos salvar del modelo anterior de turismo, qué podemos salvar del modelo antiguo de economía sostenible o de economía tradicional y qué podemos pedirle a un futuro. Y aparte de eso, para eso no se necesita dinero, a eso, aunque estén los cajones vacíos, se puede hacer. Y la oposición, por mucha rebeldía que tenga, porque haya perdido el poder, también lo puede hacer. Entonces es un ejercicio de trabajo. Hay alguien que dice por ahí, no se debe llorar sobre la leche derramada, hay que procurar que la próxima no se derrame. Yo le pido a los políticos eso, tanto al equipo de gobierno como a la oposición. Creo que me estoy haciendo eco un poco del sentimiento de la calle, y estoy hablando como ciudadano. Y ahora, es un poco, es que tampoco quiero atacar a nadie, ni quiero decir, hay cosas que son atacables a nivel personal, pero que también echo de menos aquí al individuo que estáis nombrando, al chico que estáis nombrando aquí, porque realmente debería estar aquí. No sé si ha sido invitado o no. Yo tengo que decir que, bueno, el último contacto lo mantuvo el gerente en el pleno y la negativa al parecer fue taxativa. Y el otro equipo también, porque en un momento determinado uno se siente invalidado para tomar unas decisiones o unas posturas más claras, porque realmente dice, bueno, y si uno mete la pata, el otro después en la calle o por ahí puede decir, oye, que eso no es así. Digo, pues, bueno, yo hubiera puesto una silla aquí o algo, y decir, mire usted, que es que usted tiene el derecho a defenderse. En fin, eso por un lado. Y por el otro, dice que son 17 medidas las que están preparadas para el plan de ajuste. Vamos a hacer un poquito a que la gente lo entienda. La primera ha sido en la frente. ¿Y las otras 16? ¿Tenéis expectativas ahora, si yo no juego pulpo a nivel de compañía? Bueno, yo lo pregunto, ¿qué alternativa tenéis? Porque, hombre, es duro. Yo sé que podría haber un criterio para no aprobar el plan este de pago. El criterio es que no nos podemos endeudar más, no podemos... Mire usted, hijo mío, hay una cosa clarísima. El estado de bienestar se sustenta con unos ingresos. Cuando cesan esos ingresos, hay que mirar el estado de bienestar con lupa.
Y voy a poner un ejemplo. Tú tienes tu mesa donde comes patatas con tomate, cazón con tomate, un plato de lechuga, una aceituna y un vaso de vino. Y vienen las cosas bien y compras unas latitas de anchoas. Y en vez de ser un vasito de vino de la cooperativa, pues te compras una botellita de tinto. Y vienen las cosas bien y las anchoas son de Cantabria. Y vienen las cosas bien, invitas a un amigo a la mesa. Y vienen las cosas bien y hay una señora en la cocina que te guisa. Y entonces, evidentemente, hemos llegado a un momento en que cuando van las cosas bien podemos tener todos esos servicios. Entonces, hay una cosa que es recortes o ahorros. Entonces, se utiliza muchas veces demagógicamente, sobre todo por parte de la izquierda, lo que es recorte. Y yo quiero cambiar la parte de recorte por la parte de ahorro. Porque podemos seguir comiendo tomate con cazón, aunque no sea del fresco y tengan que ser congelados. Podemos seguir tomando vino, aunque no sea de 6 euros la botella de marca y sea un buen vino de la cooperativa. Podemos seguir tomando las aceitunas y la lechuga del país, aunque tengamos que prescindir de la anchoa de Cantabria y de la cocinera. Entonces yo le pido a los políticos, tanto a la oposición como a los gobernantes, le pido que cuando hagan la palabra recorte, concreten realmente. No lo está haciendo el gobierno central ni lo está haciendo el Ayuntamiento del Monte. Nos piden austeridad, pero yo quiero saber dónde está esa autoridad. Y eso ya está, eso sí. ¿Qué va a pasar? Que me río. Cortarme porque yo me voy. ¿Qué va a pasar con las 16 medidas restantes? Vale. Que es la pregunta que le hago a Curto. La verdad es que como tertuliano no tienes precio, porque le vas dando fuego al debate y lo agradecemos especialmente. Pues sí tengo que decir acerca de una alusión que has hecho. Hemos conocido, y las personas que sigan desde luego el debate, por ejemplo Fernando, que ha estado con nosotros, aquí se ha vivido el proceso de poner primero la silla, de la invitación, de la existencia, y ya desde hace muchos programas siempre digo esa frase, que aquí está quien quiere, y quien quiere puede solicitar estar aquí, y desde luego va a estar. Porque se ha formulado durante mucho tiempo una invitación que amablemente, lo tengo que decir, se ha dicho que no. Por tanto, bueno, ya eso lo saben los telespectadores, lo saben desde hace mucho tiempo, y también saben que nuestra invitación, pues ahí está, y ahí queda para el día en el que determinadas fuerzas políticas quieren cambiar de actitud. Bueno, y ha sembrado mucho, ahora habrá que... Eso es. Yo no comparto bajo ningún criterio lo que ha dicho Miguel, de que la izquierda siempre habla de recorte. Al contrario, la izquierda no quiere ni un solo recorte. Ni un solo recorte. Que habla en contra de los recortes. Ah, claro, evidentemente. ¿Cómo va a recortar la izquierda? La izquierda quiere seguir gastando. Pero yo le pregunto a la izquierda que de dónde saca el dinero. Vale. Déjame explicar. Claro, llega el momento. Cuando nosotros decimos estamos en contra de esos recortes, tú puedes hacer dos cosas: o no tomarte el vino y tomarte el tinto y tomarte el de la cooperativa, o no dejar comer a tu mujer y te lo comes tú todo. Entonces, aquí el recorte está en eso, es decir, el estado del bienestar tiene que empezar a perder capacidad, porque esto no lo puede sostener la sociedad. Mire usted, lo que no puede sostener la sociedad es la especulación de la banca. Eso no lo puede sostener y no lo va a pagar las personas necesitadas, bajo ningún concepto. Por lo tanto, ese criterio es el que tiene que imperar. Aquí se ha explicado por activa y por pasiva, tanto en debates como en estas campañas electorales, y ahora lo estamos viviendo. El Banco de Europa le cede a los bancos Santander, Bilbao, etcétera, a los bancos españoles, dinero al 1%. Y ahora ellos tienen que comprarle la deuda, prestárnosla a nosotros al 5%. Pues démelo usted, Banco de Europa, a mí al 1%, y no deje que este señor especule. Y yo no tendré que hacer recortes, porque ese 4% que me ahorro lo dedico a servicios sociales y ayudas sociales. Eso es el modelo de política que hay de diferencia entre unos y otros, y eso no se puede hablar así tan alegremente, eso es muy complicado. Y por lo tanto, esa cuestión tiene mucha marea y está en las políticas. Hace poco, en el intermedio, comentábamos ¿por qué Izquierda Unida no hace en Andalucía lo que ha hecho en Almonte? Y yo he contestado, porque a mí me da mucho más miedo una ley que un corrupto. Al corrupto lo puedo meter en la cárcel, pero a la ley no la puedo violar, porque entonces me viene un peso. Entonces en el Parlamento se dictan leyes, y son otros tratamientos, porque son las leyes que llevan a este tipo de situaciones y a este tipo de cosas. Aquí la cuestión del señor Alberto, el amigo Alberto, me voy a permitir ese calificativo porque lo he tratado durante estos meses de gobierno y no va a dejar de ser la misma confianza por esa cuestión, y en esa libertad yo digo que Alberto se ha equivocado en la adopción de su medida final. No voy a entrar a valorar las causas, porque en los roces de las personas nada más que esas personas saben los problemas que han tenido. Evidentemente aquí tenemos una versión, que es la que está contando Curto, indiscutiblemente, y a la conclusión que me lleva a la versión de Curto es que creo que el alcalde se ha equivocado en todo este proceso. Se ha equivocado en que no ha tomado la rienda de esa situación,
porque me imagino que esos roces no salieron el martes y el miércoles hubo decreto, son roces que vienen durante 9 meses, que se dan durante la vida cotidiana y no se han tomado las medidas, se ha dejado que el vaso se vaya llenando y ha habido una gota X, que es la que ha rebosado el vaso y se han tomado todas las medidas. Yo creo que también ha habido la responsabilidad por parte del alcalde de no haber visto venir ese toro, no haberlo intentado buscar la solución en su medida y por lo tanto yo creo que culpa ha habido de todos, pero ahora lo que cabe valorar es a raíz de todos esos problemas, que tenga la culpa quien la tenga, qué medidas se toman. Alberto creo que se ha equivocado, él debía, por ser, creo, en mi opinión, de ser honrado con los votantes, es decir, yo me voy, no estoy de acuerdo con lo que se está haciendo, por las razones que sean, me voy y que lo hagan otros que estén de acuerdo. Eso en cuanto va a afectar a las medidas, las 16 medidas restantes. He dicho en mi primera intervención que lo único que hace la democracia en esta situación es pedir más diálogo, nada más. Esta medida es que se ha presentado justo en el pleno, en el mismo pleno donde había expulsión y dimisión, y en el calor de la lucha, pues a veces se reacciona inadecuadamente. Yo creo que ha sido una reacción de Alberto inadecuadamente, pero espero que con la tranquilidad del tiempo, el próximo pleno es dentro de un mes, el siguiente dentro de 2 meses, con la serenidad de los problemas y el acaloramiento olvidado, el diálogo imperará y la razón se asentará. Pero tampoco puedo poner la mano, ni nadie puede poner la mano por los demás de que esa razón se va a asentar, pero esperemos que sí, y lo bonito que tiene la democracia es que precisamente para convencer a 21 concejales hay 21.000 habitantes que lo pueden hacer. No solo para votarles, sino para convencerlos ahora de lo que tienen que hacer y cómo tienen que dialogar. Bueno, todos tenemos responsabilidades en este proceso. Bueno, pues paso a José Carlos Curto, a ver qué hay que decir ahí está la cosita que... Muy bien. Sí. Bueno, Miguel, comentarte varias cositas a tu intervención. El tema de las 16 medidas restantes, ojalá yo te pudiera decir que van a salir todas para adelante y que no va a haber ningún tipo de problema. Lo que sí ya dijo el alcalde, y lo vuelvo a decir yo aquí, que se llama tanto al PSOE como a esta persona que tránfuga, don Alberto Mondaca, a la cordura. Es principal, porque nosotros no hacemos esas medidas porque queramos hacer daño al pueblo, al revés. Lo que queremos es salvarlo de la situación donde donde nos lo hemos encontrado y volverlo a poner donde nunca se mereció bajar, en lo más alto. El monte se merece estar en lo más alto, y si para esto hay que tomar estas 17 medidas, así lo hemos llevado a cabo. Esto es un trabajo conjunto entre los técnicos del área de Economía y Hacienda, dirigido por los políticos que actualmente gobiernan. Pero, por supuesto, los técnicos también lo han hecho, porque también quieren, que viven aquí y son ciudadanos que están viendo que pueden peligrar sus nóminas, que las empresas no pueden cobrar. Entonces, estas 16 medidas, lo que yo creo que habría que llamar es a la cordura, y que el resto del PSOE, que como tú muy bien dices, ellos dicen que no, pero no dicen digo que no por esto y quiero esto, sino yo digo que no me gusta, te quiero, como no, ya me han quitado el sillón, pues me lo han quitado, pues ahora me cabreo y no quiero que salga esto para adelante. Y si te puedo fastidiar, que es lo que hacen, fastidiar al pueblo, no a nosotros, y este señor ha tomado la misma medida. Yo espero que se llegue a la cordura y que el resto de 16 medidas, conforme se vayan tomando, algunas se tendrán que llevar al pleno y otras no, las que tengan competencias en diferentes áreas. Las 16 medidas han sido consensuadas con Izquierda Unida y el equipo de gobierno. Sí, todas las personas tenían esa documentación antes de ese pleno del plan de ajuste, con su anterioridad y totalmente consensuada. El PSOE también, todos los grupos políticos. Pero es más sencillo, Miguel. Lo que se trata es de, no se puede gastar por gastar. Gastar por gastar no está permitido. Tú lo explicabas antes, es sencillo. Si tú ingresas todos los meses 1.000 euros, no te puedes gastar 1.100, te lo puedes gastar un mes, pero no durante todos los meses o durante todos los años, que es lo que se ha estado haciendo aquí. Gastar por gastar, invertir por invertir, comprar por comprar, no, creo que tiene que volver a ser una cosa sensata y de cordura. En definitiva, eso se resume de que hay otra forma de hacer política, que estos señores no lo entienden así, se creen que hombre, es que tú vas a recortar, ¿no? Que se puede gastar ordenadamente,
pensando cómo se debe de gastar, y eso se llama que es otra forma de hacer política, y como estos señores no lo entienden, no lo han entendido nunca, pues se creen que ya lo que vamos a perjudicar al pueblo, y no es más allá de hacer otra forma de hacer política, como por ejemplo, me vuelvo a repetir, y decía que me gustaba hablarlo, y yo voy a dar mi pincelada con el tema del autobús. El autobús era gastar por gastar, porque nosotros simplemente lo que hemos hecho es llegar a un acuerdo con esa empresa, para que a los ciudadanos, porque en definitiva si le cuesta casi 300.000 euros, 50 millones de la antigua peseta, al ayuntamiento le va a acabar costando al pueblo de Almonte, en definitiva, porque de alguna forma el ayuntamiento se nutre de esos impuestos que se le cobra a los ciudadanos de Almonte. Y eso es lo que se ha hecho, no gastar por gastar, de llevar un acuerdo con esa empresa para que el autobús va a seguir yendo a Matalascañas igual, la gente se va a poder montar e ir a Matalascañas igual, va a tener su carné exactamente igual, van a pagar lo mismo por el carné. Simplemente lo que se ha hecho es una buena gestión y se ha quitado ese gasto. Como desde la Concejalía de Área y Hacienda se está haciendo, esa gestión se lleva. Ya hemos quitado una rémora, como dije en el pleno, de más de 4 millones de euros. Ya hemos pagado más de 4 millones de euros en solo 9 meses. En solo 9 meses ya hemos pagado más de 4 millones de euros, son las cuentas. Hemos presentado un superávit de 3,5 millones de euros. Incluso datando, pasando a un cajón, para que lo entienda todo el mundo, un montón de cobros que ya eran incobrables, hemos mantenido el mismo negativo en tesorería de 7,5 millones de euros. Esa es la gestión que está llevando el Partido Popular y es la buena gestión y es la otra forma de hacer política. Y este plan de ajuste lo que iba encaminado es simplemente al ahorro, a la buena gestión, a la eficacia, al control del gasto, simplemente así lo vio Izquierda Unida y así lo apoyó. Bueno, pues prácticamente estamos en los minutos finales. Voy a pedir de nuevo porque creo que merecía la pena extendernos un poquito más. El debate ha sido vivo, ha traído yo creo muchos contenidos, mucha profundidad, incluso un poquito de fuego y eso está muy bien. Pero ya ciñéndonos un poco más a esos 2 minutos y algo por intervención, yo voy a pedir un apartado de conclusiones para cerrar. Fernando, si te parece, vamos a concluir sobre todo ese mensaje que os gustaría aportar a los ciudadanos, ¿no? Bueno, yo, aparte de mi valoración personal que he hecho de la actuación de Alberto Mondaca en el último pleno y sin entrar en valoraciones interiores, simplemente que eso como consecuencia tranquilizar a los ciudadanos y tranquilizar a los empleados municipales que se me ponen muy nerviosos últimamente por cualquier cosita, que no va a pasar absolutamente nada, no va a haber moción de censura porque no lo permite la ley, porque no se puede hacer, porque no hay sentido a que se haga una moción de censura, porque un concejal en un momento determinado no esté de acuerdo con algo y se vaya a otro sillón, el mundo se acabó. Pues no, es solamente una persona que no está de acuerdo y punto, no va a haber ningún tipo de problema, el plan de ajuste va a requerir más negociación y buscar salidas alternativas y nada más, y todo va a seguir marchando, con más trabajo de diálogo. Muy bien, eso es lo bueno de la democracia, pero nada más. Tranquilizar a todo el mundo que esto no va a convulsionar nada, Izquierda Unida no se va a volver loca porque este mundo se ha vuelto loco, ni nadie se va a volver loco, ni esto va a condicionar que Almonte va a entrar a las negociaciones de Sevilla y tenemos que hacer aquí cambios porque en Sevilla sí, nada. Aquí cada uno va a seguir su ritmo, su vida, intentando que todos, en vez de ponerse nerviosos, se tranquilicen y nos ayuden a buscar soluciones para intentar arreglar los problemas de todos, pero no esto en un momento. Esto es una decisión personal de una persona a la que sus razones le han llevado a esa situación, a la que yo me permito aconsejarle que recapacite en su decisión final nada más, y que esa es la única trascendencia que tiene para la población de Almonte. Traía además, Fernando, y lo agradezco mucho, la Ley Orgánica 5/85 dice un párrafo muy claro: en el caso de que alguno de los proponentes de la moción de censura formara o haya formado parte del grupo político municipal al que pertenece el alcalde cuya censura se propone, la mayoría exigida en el párrafo anterior se verá incrementada en el mismo número de concejales que se encuentren en tales circunstancias. Esto en la práctica significa que se hace de manera inviable. Haría falta ahora mismo 12 concejales para una moción de censura, así de claro. Eso es. Bueno, voy a pedirle a Miguel que no me vuelva a soltar otra bomba racimo. Estamos en el apartado de conclusiones. Yo como sé que muchas veces, será por lo corto que estaba en estos últimos 8 años de intervenciones en esta televisión. No te desahogues hoy. No me voy a dejarlo para otros días. Habrá tiempo. No, Curto, repito, la pregunta te la hago no en el sentido de crítica, sino en el sentido de que eso lo tenéis que ejercitar.
tratos con otros periodistas, en mi mundillo, y entonces creo que tenéis un problema de comunicación. A nivel incluso de Huelva, a nivel de medios nacionales, hay que atender mejor ese teléfono y hay que tener a los medios de comunicación más informados. Transparencia y claridad, yo sé que... pero es una buena crítica. Aquí yo una carta, porque independiente de la adscripción política, que ya os dije, no tengo ninguna, porque además no me atrevo a tenerla, me gusta llamarme francotirador, una gilipollez, pero vamos. Del alcalde actual no confundí la templanza con la tibieza. No estuvo bien eso de llorar como mujer, como su vida, pues eso es de la Edad Media, eso es del siglo XIX. Estamos en el XXI. Eso le dijo un rey. Eso, vamos, que eso, pero eso fue en la Edad Media. Pero te digo, no confundí la templanza de un chico que para mí tiene todo mi respeto, primero por la valentía del atrevimiento de ser alcalde de un pueblo tan difícil como Almonte, porque Almonte tiene tomate y los almonteños tenemos tomate. Eso por un lado. Y por otro, eso, es decir, no confundí la templanza de este muchacho y la serenidad con que sea tibio, porque cuando tiene que tomar una decisión lo ha hecho, y serenamente. Yo ayer Izquierda Unida, lo vuelvo a repetir, Izquierda Unida y el PP dieron un ejemplo de serenidad y de buen hacer. Seguí en ese plan. Y el PSOE hay gente muy joven que se mueva en la fila y que vayan tomando otra actitud. Yo sé que es muy difícil desde la oposición, después de 30 años de gobierno, tener una oposición humilde, pero yo creo que hay gente joven. Yo conozco a todos los que están en la bancada socialista y yo creo que hay gente que tomen iniciativa. Yo les pido que tomen iniciativa y que se abra el diálogo y que la Casa del Pueblo del PSOE vuelva a ser lo que era en la época de los 80 y de los 70, eso por un lado. Política ficción, pues hay un poquito de ficción, ¿por qué? Porque el pueblo del Monte tiene miedo que ahora, que para conseguir unas poltronas Izquierda Unida en Sevilla, pues igual haya un corrimiento aquí, se habla, y lo digo, pongo aquí, política ficción, para que me entendáis, se corran los puestos del escaño socialista, haya salida de las cabezas para Sevilla, haya corrimiento, y esas son especulaciones que andan por la calle, También te lo digo para que Izquierda Unida, como ha hecho tú, lo aclares. Leyes y corruptos. Tú le tienes miedo a las leyes, yo le tengo miedo a los corruptos y a las leyes, pero más miedo le tengo a los corruptos que hacen las leyes. Tengo una pena tremenda porque en Valencia han ganado los corruptos y en Andalucía me temo que si Izquierda Unida no demuestra lo contrario con un buen servicio y un buen sistema de investigación a los últimos 4 o 5 años de la Junta, también hayan ganado los corruptos. Si hay una buena investigación, podré decir que en Andalucía no han ganado los corruptos. Si no, nadie me quitará la cabeza que hemos vuelto el pueblo a votar a los corruptos. Es más importante defraudar a Hacienda que decir, yo he hecho mi ejercicio. Es muy filosófico, pero es así. Bastante. Así que, pero que es así. Haría falta una buena investigación. Y además, no una investigación de puertas adentro. Espera, yo te prometo que gracias, perdonad, porque además ni miro las cámaras. Perdonad y gracias. Hasta luego. Bueno, agradecemos además esa ansiedad por participar. No, yo soy vehemente y no lo puedo remediar, perdonadme, está claro. Pero y el además, que me conoce sabe que ni estoy exaltado ni excitado, sino en mi estilo. Eres así, además, te agradecemos que seas así, que lo puedes tener aquí en las cámaras de Canal Si he conseguido arrancar 2 o 3 sonrisas, mejor que mejor. Ahí estamos. Antonia. Ya en la última intervención me gustaría leerlo entero. Bien, desconozco los motivos de la actitud por parte de don Alberto, pero sí tengo claro que si el señor alcalde, al cual respeto y le reconozco un sinfín de cualidades y de valores, así como su temple y ser un gran demócrata, haya tomado esta decisión de apartarlo de su grupo, habrá sido por motivos muy meditados y muy sopesados, ya que una de sus características es que es muy reflexivo, y tomar esta decisión con todo lo negativo que conlleva para la gobernabilidad de Almonte, habrá tenido motivos más que suficientes. Ánimo, José Antonio, el pueblo está contigo y te reconoce tu forma de hacer las cosas, sin prisa, pero sin pausa, sin prepotencia y con valentía. Solo os deseo lo mejor para vosotros y como consecuencia para el pueblo de Almonte. Creo que somos muchos los que estamos dispuestos a ayudar. Yo le pediría a don Alberto que sopese y piense antes de que sea tarde qué va a hacer y qué ha hecho, en qué se ha equivocado y por qué. Nadie tiene la verdad absoluta y creo humildemente que usted se ha pasado. Pensemos en el bien de todo. Hago una llamada al pueblo para que de alguna forma
apoye el trabajo de este equipo de gobierno, sin poner trabas, dejémosle trabajar por todos. Y a usted, don Alberto, dimita y deje paso al siguiente de la lista. El pueblo ha querido cambio. Y no crea que el PP ha subido por ir usted en la lista, no sea tan prepotente. Usted en estos meses ha entorpecido ese cambio. Sus motivos tendrá, no lo sé, pero actúe con generosidad, con ética personal y quizás se sienta mejor personalmente y mucho mejor nos vendrá a todos los almonteños. Gracias. Bueno, pues gracias también, Antonia, por darnos la opinión. Me gustaría una pregunta breve, adjúntela, por favor, a su valoración final, porque decíamos al principio que había comentarios de los telespectadores. Hemos tenido poquito tiempo, porque hemos salido de Semana Santa, hemos ido al Pleno y del Pleno al debate. Dice, ¿por qué somos uno de los pueblos más sucios de los que frecuento? ¿Podríamos cambiar esto? ¿Qué haría falta para no ensuciar tanto? ¿Es suficiente nuestro servicio de limpieza o lo que falla es nuestra educación ambiental y ciudadana? Lo dirijo al equipo de gobierno porque me parece que es adecuado. Una referencia, siquiera breve, porque lo merece, ¿verdad? Como siempre, la opinión y por supuesto, el cierre. Exactamente. Sí, Pepe, bueno, creo que es un conjunto de todo. La gente tiene que estar concienciada de que el tema de la limpieza del municipio es de todos, no solamente del que gobierna, sino de todos. Hay que mantener la ciudad, la playa, hay que mantenerla limpia entre todos. Creo que es una cultura que debe de imponer y bueno, todos nuestros esfuerzos están puestos para que así ocurra. Desde el ayuntamiento, ya cuando llegamos, ampliamos la zona de recogida de basura y limpieza viaria en Matalascañas, que estos señores la habían disminuido, nosotros la ampliamos y en esos esfuerzos estamos. No me quiero enrollar mucho más, pero sí es cierto que la cultura, por supuesto, de cada uno nuestro, el papelito tirarlo en vez del suelo a la papelera, creo que también es una tarea del ayuntamiento que está intentando divulgarla y que todos seamos sensatos de ello. Y bueno, y como cierre, desde el equipo de gobierno siempre me gusta, que he venido aquí, cerrar con un mensaje positivo y un mensaje de cordura, como hablaba antes. Primero decir y decía antes que la manzana podrida ya está fuera del canasto. Ya nosotros hemos conseguido quitar esa manzana para que no vaya a enturbiar nada más, que comienza una nueva etapa en el equipo de gobierno del Partido Popular, que actualmente está en Almonte, que abre sus puertas a la renovación y a todo el conjunto de los grupos políticos que existen, que por supuesto estamos más unidos que nunca, que estamos apoyando a don José Antonio Domínguez Iglesias, al alcalde, a un alcalde sensato, que hace mucho tiempo que no tenía el pueblo de Almonte, a un alcalde diferente, a un alcalde positivo, que siempre tiene un gesto con todos los ciudadanos, así lo demuestra día a día y lo demuestra en el Pleno, un alcalde moderado. Y bueno, sinceramente el alcalde no es el que se ha equivocado, así lo creemos nosotros. El que se ha equivocado es esta persona que denominamos tránfuga, y yo creo que a él hay que pedirle las responsabilidades, Miguel, no al equipo de gobierno. Y bueno, por terminar, agradecer también al pueblo de Almonte este apoyo que estamos recibiendo incondicionalmente, de llamadas, de paradas por la calle, tanto de gente que pueda ser afines al Partido Popular, que pueda ser afines al PSOE, incluso a otros grupos políticos, cualquier forma de pensar. Incluso nos llegan a decir que dónde pueden recoger firmas, que si hacemos una manifestación nos apoyan, porque lo que quieren es que se gobierne bien y que todo vaya tranquilamente. Y decir que agradecerlo, de que la gente nos apoye y que esperamos que esta decisión poderla cambiar y por supuesto que vamos a seguir gestionando de la mejor forma y de como estamos haciendo hasta ahora. Bueno, pues muchísimas gracias, cerramos el programa. La verdad es que esta semana exigía un gran esfuerzo. Yo quiero agradecer particularmente y en este momento la labor del equipo de profesionales de Canal Doñana. Creo que ha habido, creo y digo bien, no sé si 2 o 3 repeticiones del Pleno, quizás hayan sido 3 repeticiones del Pleno. El Pleno está colgado en Internet, con la calidad de sonido que además ustedes merecen, sin ningún tipo de problema. Se nos pedía que estuviéramos a la altura de los acontecimientos. Creo que estamos haciéndolo así, sobre todo porque ha sido una demanda de la propia ciudadanía y así vamos a seguir. Todas las informaciones van a tener su correlato informativo aquí en Canal Doñana, que es la televisión de todos los almonteños. Gracias a los tertulianos, gracias por aportarnos sus opiniones. Bueno, y volvemos en 2 semanas, que es nuestra cita, como siempre, con el seguimiento informativo aquí desde la televisión pública comarcal del Condado de Huelva.